Resumen de los 12 síntomas de la borrachera seca. Número 1. Inmadurez e infantilismo. Este síntoma tiene la detención del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Es el síntoma esencial de la borrachera seca, la incapacidad de crecer emocionalmente. Aunque ya no bebe, el alcohólico sigue siendo un niño en su manera de pensar, de manejar sus emociones y de actuar. Al seguir siendo un niño, en lo emocional, no podrá comportarse como un adulto responsable que pueda alcanzar sus objetivos de vida. Como buenos bebesaurios emocionales, estos alcohólicos siguen dependiendo de figuras tales como su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, sus amigos, su jefe, etc. Esta dependencia impide que obtengan dos condiciones fundamentales en la sobriedad, que son la autonomía y la responsabilidad. Al estar atados emocionalmente a otras personas, continúan culpando a estas de sus fracasos existenciales y siguen jugando el papel de víctimas. Número 2. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y los demás. La deshonestidad es un mal hábito que adquiere el alcohólico o el enfermo durante el desarrollo de su enfermedad. Engaña, miente, inventa pretextos, promete y no cumple, hace trampa, no respeta las reglas del juego, pide prestado y no paga, ofrece mordidas para evitar ser detenido y practica otro tipo de situaciones que pueden dañar a los demás. Esta inercia de deshonestidad permanente, aun después de que el alcohólico o el adicto deja de beber o de consumir, sigue en él o en ella. Le sigue mintiendo a su esposa, continúa sin pagar sus deudas, persiste en las promesas incumplidas, entre otros. Con frecuencia, sigue mintiendo a su terapeuta o dice mientras en su grupo le cuesta mucho trabajo la práctica cotidiana de la deshonestidad. Lo más grave del caso es que muchas de estas mentiras él mismo se las cree, persistiendo esta actitud de evadir su propia realidad, responsabilidad y jamás aceptarla. Número 3. Amargura e insatisfacción emocional por persistencia de los resentimientos. A pesar de que ya no bebe, el alcohólico no logra alcanzar esa plenitud de vida donde sienta la mayor satisfacción por vivir. Está descontento, inconforme, con muchas áreas de amargura en su vida y sin poder saborear las mieles de la sobriedad. Dejar de beber, para él o para ella, constituye una obligación más que una convicción, y la recaída suele ser frecuente entre los insatisfechos existenciales. Además, guarda aún muchos resentimientos de su vida pasada que no ha podido superar. Está enojado con la gente y con el mundo. Son los típicos borrachos secos, encadenados al pasado, que no pueden aplicar el solo por hoy. Número 4. Permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Los enfermos emocionales y los alcohólicos son los que arrastran un lastre terrible de culpabilidad acumulado en el pasado y que no se han logrado perdonar. Siguen sintiéndose culpables de muchas situaciones, como la muerte de algún ser querido, la enfermedad de alguno de sus hijos o el fracaso de otros, etc. Son personas con muy baja autoestima y con una tendencia muy grande hacia el perfeccionismo. Como no se perdonan a sí mismos, se sienten menos que los demás y con sentimientos de autodevaluación personal. Para liberarse de esa carga, desarrollan una necesidad neurótica de explicación por lo que caen en conductas autodestructivas. Se sabotean el éxito
y no se sienten merecedores de la felicidad. Estas tendencias autodestructivas pueden provocarles una recaída nuevamente. Número 5. Egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. El egocentrismo en el alcohólico es la compensación neurótica de un complejo de inferioridad y una baja autoestima que, como a todos los emocionalmente infantiles, los conduce a una actitud de sobrecompensación y entonces quiere llamar la atención de los demás. Por eso, cuando se emborrachan, se convertirían en el bufón de la fiesta. Una vez que dejan de beber, su egocentrismo lo dirigen a los miembros de su familia o a sus compañeros de grupo, en su trabajo o a las personas en general, desarrollando actitudes conflictivas con mal manejo de la agresividad, que frecuentemente llega a ser ingobernable, entrando en continuos conflictos con los demás e incapacitándose para la sobriedad. La autosuficiencia neurótica se refiere al no autosuficiente productivo, que es consecuencia de la madurez, sino al que sigue pensando que no necesita ayuda de los demás y que él solo se las puede arreglar, lo que lo conduce irremediablemente a decisiones equivocadas para la resolución de sus problemas existenciales. Cuando la autosuficiencia neurótica se exacerba, en exceso se convierte en omnipotencia, lo cual es el defecto de carácter más grave en el que puede caer un alcohólico: la soberbia. La omnipotencia es una forma patológica de la soberbia, un complejo de superioridad que disfraza un profundo sentimiento de inferioridad para que pueda ser compensado. Número 6. Los miedos permanentes, actitudes de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continua. Muchos enfermos tienen miedo a todo, pero no sabemos discernir entre el miedo y el temor, ya que recordemos que el miedo es algo instintivo, es algo normal, que inclusive nos ayuda a cuidar nuestro estado físico, mental y espiritual. Estos individuos son generalmente muy inseguros, aprensivos, que viven en constante estado de tensión y que desarrollan muchos miedos. Miedo a los problemas, miedo a los conflictos, miedo a las enfermedades, miedo a las responsabilidades, miedo a ser adultos, miedo al trabajo, miedo a los peligros cotidianos, miedo a la muerte, etc. No tienen la posibilidad de vivir en el presente, sino que viven instalados en el futuro. Se angustian por lo que no ha sucedido todavía. Esto obviamente afecta a su salud, pues viven continuamente en tensión y bajo estrés prolongado, lo que les ocasiona síntomas diversos como dolor de cabeza, dolor de espalda, sudoración, trastornos del sueño y del apetito, entre otros más. En ocasiones, su angustia es tan severa que pueden padecer otros desórdenes psiquiátricos, tales como fobias, obsesiones, compulsiones o ataques de pánico. Este tipo de alcohólicos en recuperación, independientemente de su grupo de alcohólicos anónimos, deben recibir atención especializada como un psiquiatra. Número 7. Depresión clínica o permanente con actitudes de pesimismo, desmotivación y baja energía. Otro tipo de adictos en recuperación son los depresivos. Son personas muy vulnerables en el aspecto emocional, que constantemente se sienten tristes, con baja energía, con incapacidad para disfrutar de las cosas, tendencia a la tristeza y a la apatía, desmotivados existencialmente, con pocos deseos de vivir y, en ocasiones, con muchos deseos de morir. Tanto ese síntoma como el anterior corresponden a lo que se llama trastorno dual. Es decir, el enfermo tiene otra enfermedad psiquiátrica además de su adicción, ya que tanto la angustia como la depresión son enfermedades que afectan la salud mental y que por lo tanto requieren de atención médica especializada. Número 8.
ingobernabilidad sexual y sentimental. El perfil psicológico del enfermo se caracteriza por la dificultad que tiene para manejar tanto impulsos de tipo sexual como de carácter sentimental. Desde antes de iniciar a beber, el alcohólico ya presenta esas tendencias, siendo una gente insegura y con baja autoestima. Tiene muchos problemas para involucrarse con el sexo opuesto. Es por ello que recurre a la muleta emocional del alcohol, la droga o la codependencia, para poderse dar el valor y desinhibirse. Bajo el efecto del alcohol, se atreve a hacer cosas que no hace sobrio pero mal planeadas y peor manejadas. ¿Cuántos alcohólicos le han declarado a una mujer totalmente borrachos y después se arrepienten, o cuántos otros han aceptado firmar un acta de matrimonio en estado de ebriedad? Por otro lado, en ese estado de intoxicación alcohólica se desencadenan los impulsos sexuales más primitivos, dando lugar a conductas indeseables como la violencia sexual, que puede ser la violación, el escrúpulo y el sadismo, o inclusive puede haber conductas homosexuales. Muchos alcohólicos que ya no beben continúan secos porque persisten en actitudes de violencia sexual, machismo o celos patológicos. No se puede hablar de sobriedad cuando el alcohólico en recuperación sigue controlando, amenazando, golpeando o celando a su cónyuge. Se presentan también problemas de eyaculación precoz, impotencia o frigidez, la infidelidad con la pareja y la tendencia a la promiscuidad sexual. Es otra manifestación de borrachera seca a nivel sexual y sentimental. Muchos de estos ingobernables sexuales terminan desarrollando una adicción sexual o codependencia sentimental hacia su pareja. Número 9. Negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Aunque se mantiene en abstinencia, este borracho seco sigue siendo un negador, y aunque ya no niega su alcoholismo, sigue negando una serie de defectos de carácter que no alcanza a visualizar ni aceptar, y que se le pide un óptimo crecimiento emocional. Este tipo de alcohólicos suele molestarse mucho cuando alguien los confronta con sus razones erróneas, y suelen cambiar de grupo frecuentemente porque se dicen atacados desde una tribuna. También rechazan cualquier tipo de psicoterapia profesional, argumentando ignorancia de los médicos y psicólogos respecto al alcoholismo y al programa de Alcohólicos Anónimos. Siguen buscando culpables de todo lo malo que les pasa. Número 10. Sustitución del alcohol por otras sustancias o conductas adictivas. Muchos alcohólicos dejan de beber, pero sustituyen su conducta compulsiva hacia el alcohol por otro tipo de drogas, como la marihuana, la cocaína, los inhalantes o las tachas. Muchos otros dejan de beber, pero en su lugar empiezan a desarrollar conductas tales como el juego compulsivo, el sexo compulsivo o la adicción al trabajo. A veces caen en la automedicación de pastillas tranquilizantes o se hacen adictos al tabaco. A veces los alcohólicos en recuperación olvidan que el tabaquismo también es una adicción que enferma y mata al igual de número de personas que el alcoholismo. No hay que olvidar que en el alcoholismo la conducta de beber excesivamente es tan solo el síntoma de un trastorno más profundo, caracterizado por una estructura patológica de naturaleza adictiva cuyo origen es genético y lo convierte en adicto potencial a cualquier tipo de sustancia o de conducta que le provoque una estimulación en el centro de recompensa del cerebro. Esta estructura enferma del alcohólico también lo conduce a un mal manejo de todas aquellas situaciones existenciales que le genera angustia o estrés. A esto se le llama la ingobernabilidad emocional. Número 11. Espiritualidad ausente o muy empobrecida con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Muchos alcohólicos se recuperan físicamente,
logran una mejor gobernabilidad de sus emociones y alcanzan una mejoría de su funcionamiento y adaptación social. Pero no experimentan ese despertar espiritual que es una condición fundamental para alcanzar una sobriedad íntegra. No hay que olvidar que la esencia del programa de los 12 pasos es fundamentalmente espiritual y que además de la recuperación psicofísica y social, debe de haber una recuperación espiritual. Esto es la recuperación de la fe en sí mismo, de los demás, en el mundo y en un poder superior que todo mundo tiene, incluyendo los agnósticos. Las crisis de valores que se viven actualmente y que reflejan un materialismo, una ultralanza, donde el valor superior es el éxito económico y la posesión de bienes de consumo, hace que la gente se aleje de Dios y de que los supremos valores del espíritu ya no estén. La espiritualidad ausente o empobrecida es también un reflejo de la soberbia espiritual, y que una autosuficiencia existencial propia de cientos de alcohólicos en recuperación que han alcanzado un buen nivel cultural, de riqueza, de poder o de prestigio. Esta falta de humildad nos hace caer en una soberbia progresiva que puede degenerar en uno de los más graves síntomas de la borrachera seca, que es la omnipotencia. El que padece de omnipotencia piensa que solo él mismo es su poder superior. Y por último, número 12. Comportamiento inadecuado en su grupo de alcohólicos anónimos, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. La falta de crecimiento emocional provoca una distorsión del entendimiento a tal punto que el alcohólico en recuperación distorsiona la filosofía y los principios del programa de los 12 pasos, lo que da lugar a un comportamiento inadecuado en su grupo. Eso lo lleva a interpretar muy a menudo y a su conveniencia los principios básicos del programa, los cuales se enfocan más hacia la compensación de sus carencias neuróticas que al bienestar común, la unidad y el servicio. Lejos de convertirse en un testimonio de sobriedad y buen juicio en su manera de comportarse con los demás, se convierte en el típico miembro de Alcohólicos Anónimos, inconforme y conflictivo con todo lo que el grupo hace o deje de hacer. Las conductas erráticas de estos borrachos secos son las luchas de poder, las envidias, los resentimientos hacia los otros compañeros, el exhibicionismo, las críticas malsanas, los chismes y las politiquerías. Otros, en cambio, manifiestan su borrachera seca adoptando una conducta extremadamente pasiva en su grupo. Es decir, no usan la tribuna ni leen la literatura, no cooperan con el servicio y solo se concretan a escuchar pasivamente, o teniendo motivaciones neuróticas para asistir al grupo como son hacer negocios con los compañeros de grupo, pedir dinero prestado y no pagar, o involucrarse emocional o sexualmente con compañeras o compañeros del otro sexo. La recuperación integral del alcoholismo y otras adicciones constituye un proceso largo y complicado que todo enfermo en recuperación debe tener en cuenta. El alcanzar la sobriedad implica la práctica de cualidades tales como la libertad, la responsabilidad, la honestidad y la perseverancia, determinación de cambio y mente abierta. Una vez alcanzada la inercia de la sobriedad, se logra un fenómeno de crecimiento emocional progresivo que no tiene límites y que conducirá a la persona al objeto final del tratamiento, que es alcanzar la felicidad. Es muy importante que el alcohólico en recuperación aspire verdaderamente a la sobriedad y no se quede en la mediocre conformidad de la abstinencia. Si es difícil dejar de beber, es mucho más difícil crecer emocionalmente para alcanzar la madurez. No se olvide que la combinación de abstinencia y alcohol y cualquier otro tipo de sustancia, más la madurez emocional del individuo, es lo que constituye verdaderamente la sobriedad. Hemos llegado al final de este audio. Esperamos que haya sido mucho de tu ayuda este resumen de los 12 síntomas. Te invitamos en que en la parte de los comentarios nos dejes qué título o qué tema te gustaría que desglosáramos. Felices 24.